El penetrante aullido de las sirenas policiales rompió el silencio antes del amanecer en la exclusiva comunidad Emerald Hills de Dubái. Las luces rojas y azules se reflejaban en las fachadas de mármol de las villas multimillonarias, mientras los vehículos de emergencia convergían en la Villa 42, una extensa mansión de 6 habitaciones, con vista al campo de golf. Dentro se desarrollaba una escena que impactaría incluso a investigadores veteranos. John Mitchell, de 45 años, un destacado banquero internacional, yacía muerto en su oficina en casa, mientras su esposa Sophie, aún en su camisón de diseñador, estaba sentada tranquilamente en la sala, con las manos cruzadas en su regazo. Esposa expatriada británica asesina a su esposo ejecutivo bancario en Villa de Dubái. Gritarían los titulares a la mañana siguiente, pero la historia que emergerá en las siguientes semanas revelaría una red de mentiras, traición y una doble vida que abarcaba 2 continentes. La vida perfecta de expatriados que Sophie y John Mitchell habían cuidadosamente cultivado en las redes sociales estaba a punto de desentrañar de la manera más espectacular. Sophie Mitchell, nacida Winston, nació en una familia de clase media en el barrio Hampstead de Londres en 1984, hija de un profesor de secundaria y una bibliotecaria. Sophie mostró un impulso e inteligencia notables desde temprana edad. Sus profesores en la prestigiosa North London Kellett School a menudo comentaban sobre su capacidad para sobresalir tanto académica como socialmente. Esta combinación de aguda inteligencia y encanto natural más tarde le serviría bien en el despiadado mundo de las finanzas internacionales. Después de graduarse con honores de primera clase de la London School of Economics, Sophie rápidamente se estableció como una estrella emergente en la banca de inversión. Para sus últimos años 20, ya se había hecho un nombre en Goldman Sachs, conocida por su aguda mente analítica y capacidad para cerrar tratos complejos. Sus colegas la recordaban como enfocada, ambiciosa y siempre impecablemente presentada. Sophie era el tipo de persona que hacía que todo pareciera sin esfuerzo, recordó María Torres, una ex colega. Podía trabajar en un acuerdo multimillonario todo el día y aún aparecer fresca para las bebidas con clientes en la noche. Fue en la Cumbre Financiera Global de 2011 en Singapur donde Sophie conoció por primera vez a John Mitchell. John, entonces un alto ejecutivo en la división internacional de HSC, llamó su atención durante un panel de discusión sobre mercados emergentes. Sus miradas se cruzaron a través de la sala de conferencias, recordó David Chen, quien estaba sentado junto a Sophie. Fue como algo sacado de una película. John, alto y distinguido con cabello prematuramente gris que solo añadía a su encanto, se acercó a Sophie durante el evento de networking vespertino. Su conversación sobre la volatilidad del mercado en los mercados asiáticos rápidamente se volvió personal, y terminaron hablando hasta que el personal del lugar comenzó a apilar sillas a su alrededor. Su romance progresó con la misma intensidad y precisión que caracterizaba sus vidas profesionales. Viajes de fin de semana a París, vacaciones en las Maldivas y elaboradas citas llenaron su noviazgo. John le propuso matrimonio 6 meses después, en un yate privado en el Mediterráneo, presentándole a Sophie un impecable anillo de diamantes de 5 quilates. La boda, celebrada en el Burj Al Arab en Dubái, fue un evento lujoso que apareció en las páginas de Sociedad. 200 invitados volaron desde todo el mundo para presenciar su unión, con la novia en un vestido hecho a medida de Vera Wang y el novio en un smoking de Tom Ford. Los recién casados se adaptaron a la vida expatriada de Dubái con facilidad. La posición de John como director regional de la división de banca privada de HSBC les proporcionó un estilo de vida que la mayoría solo podía soñar. Su villa en Emerald Hills, comprada por $12 millones, se hizo conocida por albergar elegantes cenas donde se reunía la élite de Dubái. Sophie, que se había transferido a la oficina de Goldman Sachs en Dubái,
Rápidamente se estableció en la escena social local. Juntos, eran la pareja dorada de la comunidad expatriada de Dubái. Sus fotos de Instagram pintaban una imagen de perfección. Sophie y John en Royal Ascot, mezclándose con la aristocracia británica. Galas benéficas en el Hotel Armani. Safaris de fin de semana en el desierto en su Range Rover. Vacaciones en Air Rover. Las Seychelles. Sus amigos a menudo comentaban cuán enamorados parecían todavía, incluso después de años de matrimonio. Siempre estaban tocándose, siempre riéndose de los chistes del otro, dijo Rebecca Henderson, una amiga cercana de Sophie. Eran la pareja que todos queríamos ser. La única sombra en su vida aparentemente perfecta era su lucha con la infertilidad. Después de 3 años de matrimonio, Sophie y John comenzaron tratamientos de FIV en la mejor clínica de fertilidad de Dubái. El proceso fue emocionalmente agotador, pero los amigos notaron cómo pareció acercarlos más. Sophie más tarde confió en Rebecca que John había sido increíblemente solidario durante sus intentos fallidos, nunca presionándola y siempre manteniéndose optimista sobre su futuro. Su cartera de propiedades creció junto con su estatus social. Más allá de su villa en Emerald Hills, adquirieron un ático en Dubai Marina, un chalet de esquí en Suiza y un pied-à-terre en el Mayfair de Londres. La experiencia de John en banca internacional resultó lucrativa en el boyante mercado inmobiliario de Dubái y sus inversiones parecían multiplicarse sin esfuerzo. Pero bajo la superficie brillante comenzaban a aparecer grietas. Las primeras señales fueron sutiles, tan sutiles que Sophie más tarde se preguntaría si las había imaginado. Los viajes de negocios de John se volvieron más frecuentes y de mayor duración. Si bien esto no era inusual en la banca internacional, algo se sentía diferente. Su patrón habitual de videollamadas diarias mientras viajaba se volvió esporádico. Citaba malas conexiones de internet en varios lugares. Sin embargo, sus redes sociales lo mostraban en hoteles de lujo, conocidos por su excelente conectividad. Las discrepancias financieras comenzaron a surgir, pequeñas al principio. Cargos inexplicados en restaurantes en días en que John supuestamente estaba en reuniones de directorio. Reservas de hotel en ciudades que no había mencionado. Visitar. Sophie, con su experiencia en finanzas, notó estas irregularidades, pero inicialmente se las descartó como gastos corporativos o errores contables. Luego vinieron los cambios de contraseña en sus cuentas compartidas, con John citando mayores requisitos de ciberseguridad en el trabajo. Su personalidad comenzó a cambiar de maneras sutiles. El hombre que una vez había compartido cada detalle de su día, se volvió cada vez más vago sobre su paradero. Estableció nuevas cuentas de correo electrónico, explicándolas como necesarias para la confidencialidad del cliente. Sus conversaciones durante la cena, antes espontáneas, se volvieron forzadas, con John a menudo apareciendo distraído, constantemente revisando su teléfono. Los amigos también comenzaron a notar cambios. John solía estar tan presente en nuestras reuniones, señaló Michael Chan, un compañero banquero. De repente siempre se alejaba para atender llamadas. Siempre tenía una excusa para irse temprano. Sus famosas cenas se volvieron menos frecuentes, y cuando ocurrían, John a menudo aparecía preocupado o llegaba tarde, citando compromisos laborales. Las ausencias inexplicadas de fin de semana a Londres por reuniones de emergencia del directorio, que Sophie más tarde descubrió que nunca habían sido programadas, vuelos de último minuto a Singapur, que no aparecían en los estados de cuenta de su tarjeta de crédito corporativa, documentos relacionados con sus inversiones inmobiliarias que siempre habían mantenido meticulosamente juntos, desaparecieron de la oficina de su casa. La creciente inquietud de Sophie se vio agravada por acontecimientos extraños, llamadas que se silenciaban cuando ella contestaba, mensajes de texto que llegaban a horas extrañas y eran rápidamente explicados.
Los estados de cuenta de las tarjetas de crédito mostraban compras en joyerías de lujo que nunca se materializaban como regalos. El hombre que una vez había sido un libro abierto para ella se estaba convirtiendo en un misterio. Mientras 2022 llegaba a su fin, Sophie Mitchell se encontró viviendo en un estado de ansiedad constante, analizando cada conversación, cada gesto, cada ausencia inexplicada. La vida perfecta que había construido con John comenzaba a sentirse como una elaborada fachada. Poco sabía ella que lo que había notado era apenas la punta de un iceberg de engaño que finalmente llevaría a un enfrentamiento sangriento en su perfecta casa de Dubái. Las extrañas llamadas telefónicas estaban a punto de ser explicadas. Los documentos faltantes pronto tendrían un terrible sentido. Y la verdad sobre las ausencias de John Mitchell sacudiría los cimientos de todo lo que Sophie pensaba que sabía sobre su matrimonio. Pero por ahora permanecía en su palacio de mármol, rodeada por los adornos del éxito, tratando de convencerse a sí misma de que estaba imaginando cosas. La verdadera pesadilla estaba por comenzar. La decisión de contratar un investigador privado no fue algo que Sophie Mitchell tomó a la ligera. Cada pequeña duda, cada ausencia inexplicada, cada aniversario olvidado, se había acumulado como granos de arena, hasta que finalmente inclinaron la balanza de su certeza. Mientras estaba sentada en la discreta oficina de Hassan al-Rashid, un exdetective de la policía de Dubái, convertido en investigador privado, sus uñas manicuradas tamborileaban en el reposabrazos de cuero de su silla. «Necesito saber qué hace mi esposo cuando supuestamente está en el trabajo», dijo con una voz apenas por encima de un susurro. Hassan, habiendo manejado numerosos casos relacionados con la comunidad expatriada de Dubái, reconoció las señales familiares de un matrimonio desmoronándose bajo el peso de la sospecha. Lo que no podía saber era que este caso se convertiría en uno de los más complejos y trágicos que jamás hubiera encontrado. La investigación comenzó con precisión quirúrgica. Hassan reunió a su equipo de élite, ex oficiales de inteligencia, expertos en forense digital e investigadores financieros. Desplegaron una sofisticada red de técnicas de vigilancia, combinando el seguimiento físico tradicional con el monitoreo digital de vanguardia. Las rutinas diarias de John Mitchell fueron mapeadas con meticuloso detalle. Cada desviación de su agenda oficial fue anotada y cotejada. La primera señal de alarma apareció en cuestión de días. Después de salir de su oficina en la sede regional de HSBC, en el downtown Dubai, el Mercedes de John tomó un giro inesperado. En lugar de dirigirse a la cena de negocios que le había dicho a Sophie, serpenteó por las calles más tranquilas de Jumeirah, finalmente deteniéndose en Al-Sif Towers, un complejo de apartamentos de lujo conocido por su discreción y residentes de alto perfil. «Tenemos algo», le dijo Hassan a Sophie 3 días después, esparciendo fotografías sobre su escritorio. Las imágenes mostraban a John entrando al edificio por una entrada privada, cargando bolsas de compras de boutiques de lujo. Las grabaciones de seguridad revelaron que visitaba esta ubicación 3 o 4 veces por semana, siempre siguiendo la misma ruta cuidadosa para evitar las calles principales con cámaras de tráfico. Pero fue la fotografía del balcón la que primero quebró la compostura de Sophie. La imagen mostraba a John relajado en ropa casual que ella nunca había visto, sosteniendo a un niño pequeño. Otros 2 niños jugaban a sus pies, sus rasgos inconfundiblemente similares a los suyos. «Las gemelas parecen tener unos 3 años», explicó Hassan suavemente. «La más pequeña tiene aproximadamente 14 meses». La investigación de la propiedad reveló que el apartamento había sido comprado a través de una empresa fantasma llamada Desert Rose Holdings 5 años antes. El rastro de papel
condujo a una serie de cuentas offshore en las Islas Caimán, cuidadosamente estructuradas para evitar la detección. Los estados de cuenta bancarios mostraban transferencias regulares, manteniendo un estilo de vida que se equiparaba al de Sophie. Cuotas de escuelas privadas, pagos de autos de lujo, compras de diseñador. La forencia digital reveló una cuenta de correo electrónico separada, múltiples perfiles de redes sociales, bajo ligeras variaciones del nombre de John, y un patrón de cuidadosa compartimentación digital que hablaba de una planificación a largo plazo. Pero fue el descubrimiento del certificado de matrimonio lo que destrozó completamente el mundo de Sophie. Archivado en el Departamento de Asuntos Islámicos de Dubái, había un documento legal que mostraba el matrimonio de John con Amara Khalil, realizado hace 4 años. El certificado listaba a John bajo su nombre legal, pero incluía su conversión al Islam, un requisito para casarse con una mujer musulmana en los Zou. El documento era legítimo, debidamente notariado y llevaba sellos oficiales del gobierno. Amara Khalil emergió como una figura mucho más formidable de lo que Sophie había imaginado inicialmente. Nacida en una de las prominentes familias comerciantes de Dubái, tenía un doctorado en ingeniería química del Imperial College London y servía como directora de investigación en Dubai Science Park. Las conexiones de su familia en la comunidad empresarial de Dubái habían ayudado inicialmente a John a establecer relaciones bancarias clave. La ironía de que el éxito de su propio esposo pudiera haber sido parcialmente construido sobre su relación con su segunda esposa no pasó desapercibida para Sophie. El equipo de Hassan reconstruyó los antecedentes de Amara a través de una cuidadosa investigación. Provenía de una familia que perfectamente cabalgaba entre los valores tradicionales de Dubái y las ambiciones modernas. Su padre, Abdullah Khalil, se sentaba en las juntas directivas de varias empresas vinculadas al gobierno. Su madre, mientras mantenía un perfil público tradicional, era silenciosamente influyente en el sector educativo de Dubái. John había conocido a Amara en una conferencia de energía renovable en Abu Dhabi hace 6 años, apenas 2 años después de su matrimonio con Sophie. Su matrimonio islámico tuvo lugar durante uno de sus supuestos viajes de negocios a Singapur. La compra del apartamento, los nacimientos de los niños, incluso las vacaciones familiares, todo había sido orquestado durante las ausencias cada vez más frecuentes de John. La existencia de los niños golpeó particularmente fuerte a Sophie. Las gemelas Sara y Yasmin, de 3 años, asistían a la misma prestigiosa escuela de currículo británico que Sophie y John habían discutido una vez para sus propios futuros hijos. Sofía, de 1 año, había nacido durante un periodo en que John había afirmado estar atrapado en Hong Kong debido a las restricciones de viaje por COVID-19. La vida de Amara con John estaba extensamente documentada en cuentas privadas de redes sociales que el equipo de Hassan había logrado acceder. Las fotos mostraban una versión diferente de John, relajado en vestimenta tradicional, emiratí en reuniones familiares, enseñando a nadar a sus gemelas, acunando a su hija menor en el hospital hace apenas meses. El stark contraste con su persona pulida de ejecutivo occidental en el mundo de Sophie era desconcertante. El estilo de vida de la segunda familia, aunque lujoso, tenía un carácter distintivamente diferente al de Sophie, mientras que la vida de Sophie y John se centraba en el glamour internacional y el estatus social. La vida de John con Amara estaba profundamente integrada en la comunidad local de Dubái. Su apartamento, aunque opulento, fue elegido por su proximidad tanto al complejo familiar de Amara como a la escuela de los niños. Reuniones regulares con la familia extendida, observaciones religiosas y tradiciones locales llenaban su calendario. La participación de la familia de Amara añadió otra capa de complejidad. Su padre, aparentemente, había dado la bienvenida a John a su círculo,
ayudándole a navegar el paisaje cultural y empresarial de los AU. Las fotos mostraban a John participando en celebraciones familiares, campamentos en el desierto y festividades religiosas. Se había adaptado perfectamente a las expectativas culturales de su segunda vida, aprendiendo árabe y observando las costumbres islámicas. Los arreglos financieros que sostenían esta doble vida resultaron ser aún más elaborados de lo que se sospechaba inicialmente. John había creado una compleja red de empresas y fideicomisos offshore, moviendo dinero a través de múltiples jurisdicciones para mantener ambos hogares. El descubrimiento de estas estructuras financieras llevó al equipo de Hassan a una revelación aún más perturbadora. Algunas de las transacciones mostraban patrones consistentes con el lavado de dinero. A medida que la investigación se profundizaba, surgieron evidencias de delitos financieros más grandes. John aparentemente había estado usando su posición en HEC para facilitar esquemas de fraude complejos. Empresas fantasmas similares a las utilizadas para comprar el apartamento de Jumeirah estaban involucradas en transacciones sospechosas a través de Asia y el Medio Oriente. Los fondos de los clientes habían sido desviados a través de un laberinto de cuentas offshore, con millones aparentemente desapareciendo en inversiones imposibles de rastrear. El mundo de Sophie se derrumbó mientras emergía cada nueva pieza de evidencia. Dejó de dormir, perdió peso rápidamente y comenzó a tener ataques de pánico. Su vida perfecta, se dio cuenta, había sido construida sobre una elaborada base de mentiras. Los amigos notaron su retiro de las actividades sociales, pero ella no podía explicarse. ¿Cómo podría admitir que su sofisticado y exitoso esposo había construido una vida completamente separada a menos de 30 minutos de distancia? La investigación descubrió más que solo la segunda familia. Había otras mujeres también, viajes de negocios que coincidían con encuentros con las mismas mujeres en diferentes ciudades, reservas de hotel bajo alias, regalos comprados y enviados a direcciones en Londres, Singapur y Hong Kong. La traición de John no era solo una segunda familia, era un patrón de engaño sistemático que abarcaba continentes. Mientras Sophie profundizaba en sus registros financieros, descubrió activos ocultos que nunca había conocido, propiedades en Tailandia y Malasia, registradas bajo diferentes nombres de empresas, cuentas de inversión en Suiza y Luxemburgo. Lo más perturbador, encontró evidencia de fraude financiero masivo dentro de la división de John en HSBC, esquemas de inversión falsos, rendimientos inflados y fondos de clientes malversados. Pasaportes y documentos de identidad encontrados en la caja fuerte de la oficina privada de John, algunos bajo nombres ligeramente diferentes, sugerían conexiones con actividades aún más oscuras. Estos no eran meramente segundas identidades para manejar su doble vida, eran herramientas para mover dinero y evadir la detección. La naturaleza sofisticada de estos documentos apuntaba a conexiones con redes criminales profesionales. La salud mental de Sophie se deterioró rápidamente mientras la escala del engaño de John se hacía clara. Comenzó a registrar todo obsesivamente: tiempos, fechas, ubicaciones, transacciones. Las paredes de su oficina en casa se cubrieron con documentos, fotos y notas adhesivas, mapeando los elaborados engaños de John Popondot. Apenas comía, pasando horas mirando el metraje de vigilancia de Hassan, observando a su esposo moverse sin esfuerzo entre sus dos vidas. La gota que colmó el vaso llegó cuando Sophie descubrió que John había estado moviendo sistemáticamente sus activos conjuntos a cuentas a las que ella no podía acceder. Los planes futuros encontrados en sus correos electrónicos encriptados revelaron su intención de transferirse a la oficina de HSBC en Hong Kong. Pero no con ella. La solicitud de transferencia mencionaba que su familia, Amara y los niños se unirían a él. Sophie se dio cuenta de que no solo estaba siendo traicionada,
sino que estaba siendo lentamente borrada de su vida. En sus momentos más oscuros, sola en su vasta villa, Sophie comenzó a planear. Sabía que confrontar a John sería peligroso, no solo emocionalmente, sino potencialmente físicamente. La evidencia de sus conexiones criminales sugería que era capaz de mucho más que solo infidelidad matrimonial. Reunió documentos, hizo copias, almacenó evidencia en ubicaciones seguras, contactó a un abogado especializado en casos de divorcio internacional. Pero mientras se preparaba para una confrontación legal, algo dentro de Sophie se quebró. El peso de la traición, la humillación de descubrir que todo su matrimonio había sido una mentira sofisticada, la rabia al darse cuenta de que los hijos que ella había deseado desesperadamente John Mitchell los había tenido con otra mujer. Todo se volvió demasiado la evidencia, cuidadosamente reunida, y las preparaciones legales dieron paso a un plan más oscuro. Se sentó en la oficina de su casa, rodeada por la evidencia de la traición de su esposo, y tomó una decisión que impactaría a la comunidad expatriada de Dubái y haría titulares alrededor del mundo. La vida perfecta que ella pensaba que estaba viviendo estaba a punto de terminar en violencia, cambiando para siempre múltiples familias y exponiendo una red de engaños que tendría repercusiones internacionales. El 15 de febrero de 2023 comenzó como cualquier otro día en la exclusiva comunidad Emirate Hills de Dubái. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los jardines cuidados, mientras el personal doméstico llegaba a las villas de sus empleadores. Las cámaras de seguridad capturaron el Mercedes de Sophie Mitchell saliendo del complejo a las 7:15 de la mañana, siguiendo su ruta habitual hacia la oficina de Goldman Sachs en el John Mitchell. Partió 30 minutos después su propio Mercedes dirigiéndose hacia la sede de ASBC, lo que el metraje de seguridad no reveló fue que Sophie nunca llegó a su oficina en su lugar, condujo hasta el Festival City, mal estacionó su auto y tomó un taxi de regreso a Emirate Hills. Entró a la villa por la entrada de servicio a las 8:45 de la mañana. Cuidando de evitar las cámaras de seguridad principales al personal doméstico, se le había dado el día libre, una ocurrencia inusual que más tarde levantaría preguntas entre los investigadores durante todo el día. Sophie se preparó metódicamente para lo que había planeado el metraje de seguridad. La mostró haciendo 3 viajes separados a diferentes ferreterías en Dubái, pagando en efectivo. Cada vez los registros telefónicos más tarde revelarían una serie de llamadas entre Sophie y John, sus comunicaciones finales pintando un cuadro de engaño calculado. Cariño, no me siento bien, ¿podrías venir temprano a casa hoy? La voz de Sophie en la línea grabada estaba perfectamente calibrada, lo suficientemente preocupada para garantizar atención, pero no tan angustiada como para causar alarma. La respuesta de John fue típicamente distraída. Tengo reuniones hasta las 6, pero intentaré terminar temprano a las 4:47 de la tarde. Sophie envió un mensaje de texto que más tarde sería evidencia clave. He preparado tu cena favorita, por favor, ven pronto a casa. Necesitamos hablar. John respondió a las 5:03 de la tarde saliendo de la oficina. Ahora estaré en casa. En 30 las cámaras de seguridad en la puerta principal capturaron el auto de John entrando a Emirate Hills a las 5:42 de la tarde. Los vecinos más tarde recordarían que no había nada inusual en su llegada. El mismo auto, la misma hora, la misma rutina que habían observado innumerables veces antes, pero las cámaras interiores de la Villa 42, que Sophie había desactivado deliberadamente, no contarían historias de lo que sucedió después. La reconstrucción de eventos basada en evidencia forense y la eventual confesión de Sophie pintó un cuadro escalofriante. John entró por la puerta principal, llamando como siempre lo hacía. La casa estaba inusualmente silenciosa. Los sonidos normales del personal moviéndose notablemente ausentes. Encontró a Sophie en su oficina en casa, sentada tranquilamente detrás de su escritorio. Sobre el escritorio
yacía evidencia de su doble vida, fotografías de Amara y los niños, estados de cuenta bancarios mostrando sus cuentas ocultas, copias de su segundo certificado de matrimonio, pero lo que ya John no podía ver era la pistola Glock 9mm que Sophie había adquirido a través de conexiones que había hecho durante su investigación. «Necesitamos hablar sobre Amara», dijo Sophie tranquilamente a Elsaed. Nombre quedó suspendido en el aire entre ellos, el guardia de seguridad Mohammad Rahman patrullando la calle. Afuera más tarde, reportaría haber escuchado voces elevadas desde la villa alrededor de las 6 de la tarde, aunque esto no era inusual. En el vecindario, lo que sucedió después fue reconstruido a través de evidencia forense. El primer disparo fue realizado desde aproximadamente 3 m de distancia, golpeando a John en el pecho. Él se tambaleó hacia atrás, derribando un portalápices Montblanc que más tarde sería encontrado bajo su cuerpo. El segundo disparo, realizado desde más cerca, golpeó su cabeza. El tercer disparo, aparentemente innecesario, pero revelador del estado mental de Sophie, fue disparado a su corazón a quemarropa. Las paredes insonorizadas de la villa amortiguar los disparos, pero los sensores de vibración del sistema de seguridad registraron 3 impactos distintos a las 6:13 de la tarde. Sophie realizó una llamada a los servicios de emergencia. Su voz, grabada por el operador, estaba inquietantemente tranquila. «Acabo de dispararle a mi esposo, Villa 42 en Merritt Hills. Por favor, envíen a la policía». Los primeros en responder llegaron dentro de 7 minutos. El oficial Khalid Al-Manori, primero en la escena, encontró la puerta principal abierta y a Sophie sentada en la sala de estar, el arma colocada sobre la mesa de café. Frente a ella, el cuerpo de John yacía en la oficina rodeado de documentos dispersos. La evidencia de su engaño mezclada con su sangre. Los investigadores de la escena del crimen llegaron a las 6:45 de la tarde, dirigidos por la capitana Fátima Al-Assemi, una de las expertas forenses más experimentadas de la policía de Dubái. La policía de Dubái. La escena fue documentada metódicamente. 3 casquillos de 9 milímetros, patrones de salpicaduras de sangre, indicando la secuencia de disparos, y la documentación dispersa de la doble vida de John, creando un bizarro telón de fondo para la violencia. Las noticias del tiroteo se esparcieron rápidamente a través de la unida comunidad expatriada de Merritt Hills. Los residentes se reunieron detrás del cordón policial, observando mientras los técnicos de la escena del crimen entraban y salían de la villa. La oscuridad era puntuada por flashes de cámaras y las luces rotativas de los vehículos policiales. El comportamiento de Sophie durante las consecuencias inmediatas sorprendió a muchos. Como bizarro, permaneció tranquila, casi desapegada, mientras era conducida al auto policial. Cuando se le preguntó si necesitaba recoger algún artículo personal, respondió: «Todo lo que necesito saber está en la oficina». No hizo ningún intento de contactar a un abogado, familia o amigos. El interrogatorio policial inicial, conducido en la estación de policía de Burtubai, reveló a una mujer que había planeado meticulosamente sus acciones. Sophie proporcionó relatos detallados de sus descubrimientos sobre la segunda familia de John, los crímenes financieros y su decisión de confrontar. Su declaración, grabada durante 6 horas, fue notablemente coherente para alguien que acababa de cometer un asesinato. «No podía dejarlo abandonarnos a ambas», le dijo. Los investigadores estaban planeando desaparecer a Hong Kong con ella y los niños. Todos estos años de mentiras, de verme pasar por tratamientos de fertilidad mientras él tenía hijos con ella, no podía dejarlo ganar la investigación de la CIA. Escena del crimen continuó durante la noche. Los equipos forenses descubrieron que Sophie había forrado las paredes de la oficina con láminas de plástico
antes de la confrontación sugiriendo premeditación. El arma homicida fue rastreada hasta un traficante de armas del mercado negro en Deida. Aunque Sophie se negó a revelar cómo había hecho la conexión, los medios de comunicación descendieron sobre Emerald Hills. En cuestión de horas la historia lo tenía todo: riqueza, traición, una segunda familia secreta y asesinato en la comunidad más exclusiva de Dubái. Los titulares alrededor del mundo gritaban variaciones de esposa expatriada asesina a esposo banquero. Después de descubrir familia secreta, la reacción de la comunidad fue mixta. Algunos vecinos expresaron shock describiendo a Sophie y John como la pareja perfecta. Otros, particularmente aquellos que habían notado cambios en el comportamiento de Sophie durante los meses recientes, admitieron haber sospechado que algo andaba mal. La revelación de la segunda familia de John y los crímenes financieros añadió capas de complejidad a lo que podría haber sido un simple crimen pasional. En cuestión de horas después del asesinato, ambas familias fueron arrastradas al vórtice del vórtice. La investigación. Los padres de Sophie volaron desde Londres llegando para encontrar a su hija bajo custodia policial, y los crímenes de su yerno esparcidos a través de los medios internacionales. La familia de John luchando por procesar tanto su muerte como las revelaciones sobre su doble vida, emitió una breve declaración solicitando privacidad a Mara Khalil. La segunda esposa de John se recluyó con sus hijos. Las conexiones de su prominente familia significaban que los medios no podían acercarse, pero fuentes reportaron que ella no había estado al tanto del primer matrimonio de John. El descubrimiento de que ella también había sido engañada añadió otra dimensión trágica al caso. La autopsia conducida en el laboratorio forense de la policía de Dubái confirmó la secuencia de eventos que Sophie había descrito. El primer disparo habría sido fatal en cuestión de minutos, haciendo que los disparos subsecuentes fueran clara evidencia de intención en intención, lugar de defensa propia. Los reportes toxicológicos no mostraron sustancias en el sistema de John, indicando que estaba lúcido cuando llegó a casa. El procesamiento del arresto de Sophie fue manejado con discreción inusual debido a la seriedad. El por en Sophie Pepa de Pifitos, naturaleza de alto perfil del IRIS y la información financiera sensible, involucrada. Actualizaciones regulares fueron enviadas a canales diplomáticos, tanto británicos como de los UAE. La recolección de evidencia se expandió más allá del asesinato mismo para incluir la extensa documentación de los crímenes financieros de John, que ahora involucraban múltiples jurisdicciones internacionales. Los procedimientos legales iniciales comenzaron dentro de 48 horas. La primera comparecencia en la corte de Sophie fue cerrada al público, pero los ministros de la corte muestran que fue acusada de asesinato premeditado, una ofensa capital en los UAE. La fiscalía presentó evidencia de planeación e intención, incluyendo sus calculadas llamadas telefónicas a John y la preparación de la escena del crimen. El caso rápidamente se convirtió en más que una investigación de asesinato. Los crímenes financieros descubiertos a través de la investigación privada de Sophie provocaron investigaciones separadas por reguladores bancarios en múltiples países. HSBC lanzó una auditoría interna de todas las cuentas manejadas por John Mitchell, descubriendo irregularidades que tendrían implicaciones de largo alcance. Mientras Sophie esperaba su próxima comparecencia en corte en un centro de detención de Dubái, las consecuencias de sus acciones se expandían hacia afuera. Dos familias fueron destruidas. Un fraude financiero masivo fue expuesto y la comunidad expatriada de Dubái quedó lidiando con el conocimiento de que la vida perfecta a la que todos aspiraban podría estar construida sobre cimientos de mentiras. El verdadero costo del engaño de John Mitchell y la respuesta mortal de Sophie Ali
Al mismo, apenas comenzaba a hacerse claro la investigación del asesinato de John Mitchell, rápidamente se convirtió en uno de los casos más complejos de la policía de Dubái. El teniente coronel Ahmad Al-Masri, jefe del Departamento de Investigación Criminal, reunió un grupo especial de élite combinando investigadores de homicidios, especialistas en crímenes financieros y expertos en forense digital. El alcance de la investigación se expandió mucho más allá de los límites de la Villa 42 en Emerald Hills. La capitana Fátima Ala Semid dirigió al equipo forense a través de un análisis exhaustivo de la escena del crimen. Cada patrón de salpicadura de sangre fue mapeado y analizado, creando una reconstrucción detallada del tiroteo. La evidencia respaldaba el relato de Sophie sobre los eventos, pero reveló algo más perturbador: la cuidadosa preparación que fue parte del asesinato. Las láminas de plástico detrás de las librerías no eran solo para contener evidencia, señaló Al-Assemi. En su informe mostraban un nivel de planificación que hablaba de premeditación a largo plazo. Ella había pensado en esto durante semanas, tal vez meses. La unidad de forense digital, dirigida por el sargento Omar Al-Fim, descubrió un tesoro de evidencia de los dispositivos incautados en ambas propiedades. Los múltiples teléfonos, laptops y tablets de John revelaron un intrincado sistema de vidas digitales paralelas. Cada dispositivo estaba compartimentado con cuentas de correo electrónico, separadas aplicaciones de mensajería y almacenamiento en la nube dedicados al mundo de Sophie o a la familia de Amara. Él mantenía identidades digitales completamente separadas, explicó Al-Fim. Durante una reunión del grupo especial, diferentes teléfonos para diferentes vidas, diferentes cuentas de redes sociales, incluso diferentes perfiles de Netflix. El nivel de organización era notable. La investigación financiera resultó aún más reveladora. La detective Samira Al-Kimi, asignada de la unidad de crímenes financieros, dirigió un equipo que desentraña la compleja red financiera de John. Lo que descubrieron fue mucho más allá de manejar dos hogares. La evidencia apuntaba a una sofisticada operación de lavado de dinero que abarcaba múltiples continentes. Las cuentas que encontramos en las Islas Caimán eran solo el principio, reportó Al-Qasim. Hemos identificado empresas fantasma en Singapur, Chipre y las Islas Británicas. El monto total de transacciones sospechosas excede los $50 millones. La cooperación internacional se volvió crucial mientras la investigación se expandía. La policía de Dubái se coordinó con Interpol, la Agencia Nacional del Crimen del Reino Unido y unidades de inteligencia financiera en múltiples jurisdicciones. La investigación reveló conexiones con organizaciones criminales conocidas en Europa del Este y el Sudeste Asiático, sugiriendo que la posición bancaria de John había sido explotada para más que solo beneficio personal. Las declaraciones de testigos pintaron imágenes contradictorias de John Mitchell. Los colegas en HS lo describieron como brillante, pero privado siempre, manteniendo distancia profesional. Su personal doméstico de ambos hogares proporcionó perspectivas sobre su doble vida, cuidadosamente manejada. La ama de llaves de la Villa Mitchell, María Santos, reveló que John tenía reglas estrictas sobre su oficina en casa. Nadie tenía permitido entrar, ni siquiera para limpiar. El grupo especial compiló una extensa línea de tiempo de las actividades de John durante los últimos 7 años, cotejando registros de viajes, transacciones financieras y relatos de testigos. El patrón que emergió mostró a un hombre viviendo su doble vida con precisión militar, hasta que la investigación de Sophie comenzó a desentrañarlo todo. El rastreo de activos se convirtió en un enfoque principal mientras los investigadores descubrían el verdadero alcance de la riqueza de John. Más allá de las propiedades
ya conocidas descubrieron inversiones en arte, vinos raros y criptomonedas. Muchos de estos activos estaban ocultos detrás de capas de capas de capas. Empresas fantasma y fideicomisos, requiriendo cooperación internacional para rastrearlos. Las entrevistas familiares proporcionaron contexto crucial. La hermana de John, Emma, entrevistada en Londres, reveló que su padre también había llevado una doble vida, algo que John había descubierto en su adolescencia. Destruyó nuestra familia, le dijo a los investigadores. Nunca pensé que John seguiría el mismo camino. La estrategia de la fiscalía, dirigida por el fiscal Hassan al-Shamsi, se centró en establecer la premeditación. La evidencia era convincente: la investigación metódica de Sophie, la compra del arma, la preparación de la escena del crimen y su comportamiento tranquilo después del asesinato. Todo apuntaba a una ejecución cuidadosamente planeada. Sin embargo, el equipo de defensa, encabezado por la prominente abogada al-Mansouri, construyó su caso alrededor de la locura temporal y el estrés emocional extremo. Argumentaron que el impacto cumulativo de descubrir las traiciones de John, combinado con el trauma de los tratamientos de fertilidad fallidos mientras sabía que él tenía hijos con otra mujer, la había llevado a un punto de quiebre mental. Las consideraciones culturales jugaron un papel significativo en los procedimientos legales. El caso tocaba aspectos sensibles de la sociedad de los Wa en la poligamia, que es legal bajo la ley islámica, pero debe seguir procedimientos específicos, y la existencia a menudo paralela de la comunidad expatriada con las costumbres y leyes locales. Los procedimientos judiciales se convirtieron en una sensación mediática con la prensa internacional. Siguiendo cada desarrollo, la historia resonó globalmente, tocando temas de traición, dobles vidas y el lado oscuro del privilegio expatriado. The New York Times publicó un artículo titulado Muerte en Dubái, la vida perfecta que no era, mientras que la BBC produjo un documental explorando las dimensiones culturales y sociales del caso. Los testimonios de expertos trajeron nuevas dimensiones al juicio. Psiquiatras forenses debatieron el estado mental de Sophie al momento del asesinato. Expertos financieros explicaron la complejidad de los esquemas de fraude de John. Expertos culturales proporcionaron contexto sobre las presiones y privilegios únicos de la comunidad bancaria expatriada de Dubái. Los desafíos legales fueron numerosos. La defensa luchó para excluir evidencia de los crímenes financieros de John, argumentando que prejuiciado al jurado en su contra y distraería de la pregunta central sobre la culpabilidad de Sophie. La fiscalía contrarrestó que entender el alcance completo del engaño de John era crucial para establecer el motivo. La reacción pública estaba dividida. Muchos en la comunidad expatriada de Dubái simpatizaban con Sophie, viéndola como una víctima de traición extraordinaria. Otros, particularmente en el sector bancario, estaban preocupados por las implicaciones del caso para la reputación de Dubái como centro financiero. Los aspectos legales internacionales del caso crearon complicaciones adicionales. Los funcionarios consulares británicos estuvieron involucrados debido a la ciudadanía de Sophie. La investigación interna de HSBC generó múltiples investigaciones regulatorias. El Banco Central de los Wa lanzó una investigación más amplia sobre potenciales irregularidades bancarias. A medida que el caso progresaba, nuevas revelaciones continuaban emergiendo. Un ex colega de John se presentó con información sobre esquemas similares en otros bancos. Los investigadores descubrieron conexiones entre las operaciones financieras de John y varios casos de lavado de dinero alto perfil en Asia.
El alcance de la investigación creció para abarcar las fallas regulatorias que habían permitido que las actividades de John pasaran desapercibidas durante tanto tiempo. Múltiples bancos comenzaron revisiones internas de sus procedimientos de cumplimiento. Los reguladores financieros de los UAE anunciaron nuevas medidas para prevenir fraudes similares. El equipo legal de Sophie trabajó para humanizarla ante la corte. Presentaron evidencia de su trabajo caritativo en Dubái, su apoyo a iniciativas de educación para mujeres y su expediente previamente inmaculado. Los testigos de carácter la describieron como amable profesional y bien respetada en su campo. La fiscalía, sin embargo, mantuvo su retrato de una mujer que había elegido el asesinato sobre los remedios legales. Enfatizaron las múltiples oportunidades que Sophie había tenido para reportar los crímenes de John a las autoridades o buscar procedimientos de divorcio. Mientras el caso se acercaba a su conclusión, había evolucionado mucho más allá de un simple juicio por asesinato. Se había convertido en un espejo que reflejaba las complejidades de la vida expatriada en Dubái, las presiones de mantener fachadas perfectas y las consecuencias a veces violentas cuando esas fachadas se agrietan. La investigación había expuesto vulnerabilidades en los sistemas bancarios internacionales, planteado preguntas sobre la integración cultural en las comunidades expatriados y desafiado suposiciones sobre privilegio y justicia en el distrito financiero reluciente de Dubái. Para los investigadores fiscales y equipos de defensa, el caso representaba una confluencia única de tragedia personal y falla sistémica. Mientras se preparaban para la fase final del juicio, todos los involucrados sabían que el veredicto tendría implicaciones mucho más allá del destino de Sophie Mitchell. La fase final del juicio de Sophie Mitchell comenzó en una sofocante mañana de Dubái. En julio de 2023, la Corte Penal de Dubái estaba llena de medios internacionales, observadores legales y miembros tanto de las comunidades expatriados como locales. Sophie, notablemente más delgada pero compuesta en un conservador traje negro, se sentó tranquilamente mientras el juez principal Abdullah Al-Noimi se preparaba para escuchar los argumentos finales. El testimonio final de la fiscalía se centró en el Dr. Rashid Al-Shabri, el principal psiquiatra forense de Dubái, cuya evaluación había encontrado a Sophie legalmente sana al momento del asesinato. La señora Mitchell exhibió claras habilidades de planificación y conciencia de las consecuencias. Testificó sus acciones mostraron precisión, no pánico. Esto fue venganza calculada, no locura temporal. La defensa contraatacó con la doctora Elizabeth Stanford, una experta británica en psicología del trauma, quien pintó un cuadro de daño emocional acumulativo. La combinación de luchas de fertilidad, descubrimiento de la segunda familia y traición financiera creó una tormenta perfecta de trauma psicológico. Argumentó la señora Mitchell, experimentó lo que llamamos trauma complejo de traición, llevando a un estado disociativo durante el tiroteo. La selección del jurado había sido particularmente desafiante, debido al alto perfil del caso. El panel final incluía 4 emiratí, 3 expatriados occidentales y 2 profesionales asiáticos. Reflejando la diversa comunidad profesional de Dubái, escucharon atentamente mientras el experto financiero Samir Al-Rased detallaba el asombroso alcance del fraude de John. El impacto total de los crímenes financieros del señor Mitchell excedió los $100 millones. Testificó Al-Ras, no solo traicionó a sus esposas, traicionó sistemas financieros a través de 3 continentes. Después de 4 horas de deliberación, el jurado regresó con su veredicto. Sophie Mitchell fue encontrada culpable de asesinato en segundo grado, un cargo menor que el asesinato en primer grado. Fiscalía había buscado el veredicto, reconoció el elemento de premeditación, pero consideró las circunstancias emocionales extremas como un factor atenuante. La declaración de sentencia del juez principal, Al-Nohaim, hizo titulares internacionales.
Esta corte reconoce las circunstancias extraordinarias que llevaron a esta tragedia. Sin embargo, no podemos condonar tomar la ley en las propias manos. Sophie fue sentenciada a 15 años de prisión, con la posibilidad de deportación al Reino Unido. Después de cumplir 10 años, el proceso de apelación comenzó inmediatamente. El equipo legal de Sophie, citando nueva evidencia sobre las conexiones criminales de John, argumentó que ella había actuado en parte por miedo por su vida. La apelación resaltó amenazas previamente no reveladas que John había hecho cuando fue confrontado sobre su segunda familia. Las implicaciones internacionales del caso fueron de largo alcance. La Oficina de Asuntos Exteriores británica se involucró en diplomacia silenciosa para asegurar que Sophie cumpliría su sentencia en condiciones humanas. HSBC se enfrentó a escrutinio regulatorio en múltiples jurisdicciones, llevando a importantes reformas en sus procedimientos de cumplimiento. El caso estableció varios precedentes legales en la ley de los UAE, particularmente respecto a cómo las cortes consideran el trauma psicológico en crímenes pasionales. También llevó a reformas en regulaciones bancarias y supervisión más estricta de profesionales financieros expatriados para las familias que quedaron atrás. Las secuelas fueron devastadoras. Amar Akil, ahora madre soltera de 3 hijos, se retiró de la escena social de Dubái. Influencia de su familia ayudó a proteger a los niños de la atención mediática, pero el impacto psicológico fue profundo. Las gemelas, lo suficientemente mayores para entender algo de lo que había sucedido, requirieron consejería extensiva. Los activos de John se convirtieron en objeto de complejo litigio internacional. El Banco Central de los UAE congeló cuentas vinculadas a sus actividades fraudulentas, mientras que los activos legítimos fueron reclamados por los equipos legales, tanto de Sophie como de Amara. El proceso de desenredar su red financiera tomaría años. El caso desencadenó cambios significativos en la comunidad bancaria expatriada de Dubái. Las instituciones financieras implementaron verificaciones de antecedentes y sistemas de monitoreo más estrictos. El Banco Central de los UAE estableció nuevos protocolos para detectar patrones inusuales en transferencias internacionales. Las implicaciones culturales reverberar a través de la sociedad de Dubái. El caso provocó discusiones sobre la intersección de las leyes matrimoniales occidentales e islámicas, el rol de las mujeres en las comunidades expatriados y las presiones de mantener el estatus social en el ambiente competitivo de Dubái. Sistemas de apoyo emergieron en respuesta a la tragedia. El Consejo Empresarial Británico estableció un servicio de consejería confidencial para familias expatriados. Organizaciones locales de mujeres crearon grupos de apoyo para aquellos lidiando con traición matrimonial y abuso financiero. Las medidas preventivas se convirtieron en una prioridad tanto para instituciones financieras como sociales. Los bancos implementaron nuevos sistemas de detección de fraude, mientras que las organizaciones expatriados desarrollaron programas para ayudar a los recién llegados a navegar las complejidades culturales y legales. El caso se convirtió en tema de múltiples documentales y libros. Muerte en Dubái. La historia de John Mitchell de la BBC expuso las vulnerabilidades en los sistemas bancarios internacionales. La serie Doble Vida de Netflix exploró los aspectos psicológicos de vivir con el engaño a largo plazo. Los efectos duraderos del caso continuaron moldeando el paisaje legal y social de Dubái. Los bufetes de abogados reportaron un aumento en consultas sobre acuerdos prenupciales internacionales. Las instituciones financieras reforzaron sus departamentos de cumplimiento. Las organizaciones de servicio social desarrollaron nuevos programas para apoyar a familias expatriados en crisis. El caso de Sophie Mitchell se convirtió en una historia leccionadora en la comunidad expatriada de Dubái, un recordatorio de que, bajo las relucientes fachadas de éxitos secretos devastadores, podían acechar la vida perfecta.
que ella construido con John había sido una ilusión, pero su destrucción tuvo consecuencias reales y de largo alcance. 5 años después del veredicto, un periodista entrevistando a Sophie en prisión le preguntó si se arrepentía de sus acciones. Su respuesta fue reveladora: me arrepiento de que llegara a esto, pero John destruyó más que solo nuestro matrimonio, destruyó la confianza, la esperanza y los futuros de 2 familias. A veces me pregunto si habría destruido incluso más si no hubiera terminado cuando lo hice. El legado del caso Mitchell continúa influyendo el desarrollo de Dubái como centro financiero global. Regulaciones más estrictas, mejores sistemas de apoyo y mayor conciencia de las presiones que enfrentan las familias expatriados emergieron de esta tragedia. La fachada perfecta de la vida expatriada se había agrietado, revelando tanto vulnerabilidades como fortalezas en la sociedad multicultural de Dubái. Mientras Dubái continúa trayendo profesionales ambiciosos de todo el mundo, el caso Mitchell sirve como un poderoso recordatorio de que el éxito construido sobre el engaño no puede sostenerse, y que la búsqueda de la vida perfecta puede llevar a consecuencias devastadoras.